paramilitarismo que, por cierto, si llega a ser importado a nuestras fronteras, va a tener como principal enemigo la revolución socialista, va a tener como principal enemigo la democracia participativa y protagónica, porque lo propio del paramilitarismo es desestructurar cualquier otra forma de organización. Fíjense, para darle la palabra a Judith, el presidente Chávez en sus líneas del día de hoy, ¿no?, dice: Venezuela, entre otras muchas ideas, Venezuela ha sido agredida y todos sus voceros hacen causa común con el agresor desde sus cloacas mediáticas. Con las dignas excepciones del gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, y Leopoldo Pucci, la oposición ha demostrado cuán presta está a traicionar a la patria. Por eso mismo, a esta canalla hay que cerrarle el paso hacia la Asamblea Nacional. Aún más, hay que barrerla el 26 de septiembre de 2010. Aquí estamos, Judy, en este momento histórico. En este momento histórico, pero que yo creo que deberíamos dejar de llamarla oposición y llamarla contrarrevolución. Porque para poderla distinguir justamente en su carácter apátrida y en el carácter de lo que realmente quieren, que es vivir en cualquier otro mundo que no sea el mundo de la revolución, ¿de acuerdo? Y dada la forma como ha evolucionado finales del siglo XX y principios del siglo XXI, nos vemos nosotros en la necesidad de que no podemos salir de ello, ¿de acuerdo? Sino que si no se van porque se quieran ir, no se les puede sacar, ¿de acuerdo? Que son casos diferentes a lo que fue el tiempo de la revolución bolchevique o a lo que fue el tiempo de la revolución cubana, ¿de acuerdo? Entonces allí la descomposición a la que hacía referencia Miguel Ángel, entonces ya no solamente ni siquiera es que la vamos a importar ni va a venir de Colombia para acá, sino que ellos están generando con la propia desinformación y con el propio manejo de los medios, con aquello que McLuhan hace mucho tiempo decía que el mensaje es el masaje. Resulta que ellos están también infiltrando todas las entendederas de nuestro pueblo, diciéndole cosas que no son. Entonces yo creo que aquí habría que conversar sobre ese problema de los mercenarios y ver cómo desde el mismo momento, para fijar una fecha de punto de partida, porque no hay posibilidad de fijar fechas de orígenes, después de Hiroshima y Nagasaki, el capitalismo que se va a hacer después unipolar e imperial, mata como si nada. O sea, que el ejército pase a ser ejército mercenario y la tecnología pase a ser una tecnología electrónica de tal manera que realmente ya no es suficiente que solo mutilen la mente de la gente, sino que utilizando mercenarios y utilizando la electrónica, ¿de acuerdo?, matan sin ver y sin saber y sin decirle al otro lo que está pasando. Y esos son los medios a los que nosotros tenemos que difundir que son así, porque la gente de a pie piensa que puede ser invención, que puede ser fábula, y no es fábula, no es invención, es de verdad, verdad. Así es. Vamos a ver un material del comandante Chávez refiriéndose a este tema para que luego Sergio también participe. Adelante. La contrarrevolución anda enloquecida, importando violencia, sicarios, quieren reeditar el tema de los paramilitares, el fenómeno de los paramilitares colombianos. Tenemos muchos problemas, por ejemplo, a la hora de que el gobierno nacional, el gobierno municipal vaya a ejecutar una obra donde muchas de las empresas tienen que pagar una protección para que se les permita trabajar en la zona. Aquí a medio mundo tienen vacunados, aquí denuncian, por ejemplo, asociaciones de taxistas que ellos pagan vacunas. ¿Cómo operan estos grupos paramilitares? Ellos mismos, cuando alguien se retrasa en el pago, le mandan a quitar el carro. Y si se pone al día con el pago, el carro le aparece de manera milagrosa. Se estructuran y se organizan para el cobro de vacunas a comerciantes, taxistas, personas que tienen vehículos, y de no realizarlo, específicamente en la zona de Mara, Páez y Maracaibo, el vehículo desaparece o la persona desaparece. Fíjate, Sergio,
si bien hay una por allí, como las fronteras tan grandes, pudiese transitar algún guerrillero, establecerse y salirse, eso es una posibilidad. Pero ya estamos viendo que el paramilitarismo sí está ya en la frontera, tanto en la de Táchira como en la del Zulia, está allí. Ahora, eso no lo denuncian de Colombia nadie, parecieran que están felices con eso. Bueno, por eso yo digo que es un proyecto de largo plazo. Seguramente si en las elecciones del 98 el presidente Chávez no hubiera ganado, y seguramente si no se hubiera reelegido, y seguramente si no estuviéramos desarrollando el proceso que estamos desarrollando, ese narcoestado del que habla Miguel Ángel ya estaría mucho más consolidado, mucho más ampliado, mucho más establecido, tendría relaciones, al igual que en Colombia, mucho más abiertas con la clase política, con la clase empresarial, con la clase económica. Nos transformamos al desarrollar nuestro proceso, al iniciar un proceso liberador en defensa de nuestra soberanía, de resguardo de nuestra integridad territorial. Lo que hemos hecho es transformarnos en un freno a ese proceso de paramilitarización de la política. Ahora, no nos perdamos, ¿qué es el establecimiento de paramilitares? Lo decía en uno de los micros que vimos. Es una expresión armada del latifundismo, en función de defender sus intereses de clase, cuando el Estado ha sido superado en sus capacidades de defender los intereses del Estado. Por eso es que el sistema, por eso es que yo decía hace un momento que el sistema político bipartidista, liberal conservador, entró en crisis a finales del siglo pasado. Entonces tiene que recurrir a toda una serie de instrumentos fuera. El paramilitarismo, la alianza con el narcotráfico y la alianza con la delincuencia organizada. Ese proceso que ha debilitado a tal punto la sociedad colombiana, que hace que esté presente no solamente en la política, sino que en la economía y en todo lo de la esfera de la sociedad, es el que trata de trasladarse hacia nuestro país, con el objetivo ya no solamente de generar debilidad en el Estado Nacional venezolano, sino que ya incluso para tratar de detener el proceso que se vive y que significa un freno, y vuelvo a lo que te he estado diciendo repetidamente, utilizando en el objetivo, digamos, de el mantenimiento de la hegemonía de Estados Unidos en el continente, que se ha visto debilitada. En el mantenimiento de la hegemonía de Estados Unidos en el continente se utilizan diversos instrumentos: el diplomático, el político, el militar, de la agresión, el de la amenaza, el comercial, y también se utilizan diferentes actores. Puede ser un actor que esté en el gobierno como Uribe, o puede ser un actor que esté detrás del gobierno como los paramilitares. Puede ser un actor diplomático como la OEA, o puede ser un actor transnacional como la Chiquita Brands y otras empresas que actúan en connivencia con los paramilitares y con el narcotráfico. Una empresa cuyo dueño era el ex vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, esa amplitud en el manejo de instrumentos de agresión y de actores políticos para lograr sus objetivos es algo que tenemos que considerar en cada momento que nosotros estamos haciendo política, tanto nacional como internacional. Bien, bueno, vamos a ir a la pausa, al regreso, que ya es el último segmento, a hablar un poco de qué va a ocurrir, qué posibilidades de paz, ya no solo en Colombia, sino en esta región, para, como decía Evo Morales, evitar cualquier presencia militar, política y comercial hegemónica, si hay paz, si hay solidaridad, si hay entendimiento en la diversidad en nuestra región. Ya volvemos.